En la cena del aniversario de mis padres, la abuela preguntó, ¿qué tal les gusta la casa que les compré? Yo dije, ¿qué casa? Yo sigo viviendo en mi pequeño apartamento. La habitación se congeló cuando todos volvieron sus miradas hacia las pálidas caras de mis padres, y lo que la abuela hizo después dejó a todos en shock. El salón del banquete brillaba con candelabros de cristal y manteles de marfil. La fiesta del 30º aniversario de mis padres había reunido a casi 100 invitados, y yo había pasado 2 meses ayudando a planificar cada detalle. Rosas blancas caían en cascada de altos jarrones en cada mesa. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en un rincón. Todo lucía perfecto, elegante, caro. Me alisé el vestido comprado en liquidación e intenté no pensar en mi cuenta bancaria. El aviso de sobregiro había llegado ayer. Llevaba 3 semanas seguidas comiendo fideos instantáneos. Mi estudio tenía un problema de cucarachas que el dueño se negaba a arreglar. Pero mudarme requería un depósito de seguridad que no podía reunir. A los 28 años, apenas sobrevivía mientras mis padres organizaban una fiesta que probablemente costaba más de lo que yo ganaba. En 6 meses. Mi abuela Ruth estaba sentada a mi lado, con su cabello plateado recogido en un elegante moño. A sus 82 años, seguía siendo tan perspicaz como un ataque y el doble de dura. Había construido un exitoso negocio textil desde la nada, comenzando con una sola máquina de coser en su garaje. Después de vender la empresa hace 5 años, se había vuelto cómodamente adinerada. La abuela Ruth siempre había sido mi defensora, la única persona que creía que yo podía llegar a ser alguien a pesar de la constante decepción de mis padres. Nunca me perdonaron por abandonar la facultad de Derecho. Los ataques de pánico se habían vuelto insoportables durante mi 2.º año, pero mis padres lo vieron como debilidad, como un fracaso. Mi hermano Tyler se había graduado de la escuela de medicina y se había casado con una abogada exitosa. Nunca me dejaron olvidar la comparación. Comenzó el servicio de la cena. Los meseros sirvieron platos de salmón con costra de hierbas y vegetales asados. Mi madre, Pamela, rió fuerte por algo que dijo una de sus amigas del club campestre. Mi padre, Gerald, estaba de pie en el micrófono compartiendo historias sobre su matrimonio. El discurso enfatizaba su éxito, su hermosa casa, sus hijos exitosos. Noté que mencionó a Tyler 5 veces. Mi nombre salió una vez. Llegó el postre. Tortas de chocolate individuales con decoración de láminas de oro. De repente, la abuela Ruth golpeó su copa de vino con su cuchara. El sonido de cristal cortó la conversación. La sala se fue callando gradualmente. Tengo algo que decir, anunció la abuela, su voz llegando fácilmente a través del espacio. Ya que estamos celebrando el matrimonio y la familia esta noche, quiero reconocer a mi maravillosa nieta. Mis mejillas ardieron cuando la gente se volvió a mirarme. Odiaba ser el centro de atención. Cariño, continuó la abuela, sonriéndome radiante. He estado queriendo preguntar, ¿cómo te gusta la casa que te compré? Aún no he visto ninguna foto. ¿Ya terminaste de decorarla? La confusión me invadió. ¿Qué casa? La sonrisa de la abuela vaciló ligeramente. La casa en Fairmont Meadows. La colonial de 3 habitaciones con las persianas azules. La compré hace 18 meses. Mi estómago se hundió. Abuela, no tengo una casa. Todavía vivo en mi pequeño apartamento en la 7ª calle. El que tiene la calefacción rota y las cucarachas. El silencio que cayó sobre la sala se sintió sofocante. Todos los ojos giraron hacia la mesa de mis padres. El rostro de mi madre se había puesto pálido como la tiza. La expresión de mi padre se transformó de anfitrión jovial a animal acorralado en segundos. Eso es imposible, dijo la abuela lentamente, dejando su copa de vino. El agradable calor había desaparecido de su voz, reemplazado por algo frío y peligroso. Compré esa casa específicamente para ti. La puse a tu nombre. La escritura, los papeles, todo. Yo nunca recibí ningún documento. Mi voz salió temblorosa. No sé nada sobre una casa. La abuela Ruth se puso de pie, su silla raspando ruidosamente contra el piso. Caminó hacia mis padres con pasos deliberados. El cuarteto de cuerdas había dejado de tocar. 100 invitados observaban en un silencio congelado. Pamela, Gerald. Cada nombre cayó como una piedra. ¿Dónde está la casa de mi nieta? La boca de mi madre se abrió y cerró. No salió ningún sonido. Mi padre intentó una sonrisa que parecía más una mueca. Mamá, ha habido un malentendido, comenzó. No hay malentendido. El tono de la abuela podría haber cortado vidrio. Escribí el cheque. $240,000. Vi a la compañía de títulos procesar todo con el nombre de su hija en la escritura. La casa existe. Entonces, ¿dónde está? Tyler se movió incómodo en la mesa adyacente, intercambiando miradas con su esposa, Stephanie. Algo no dicho pasó entre ellos y el pavor se enroscó en mi pecho. Podemos discutir esto más tarde, intentó mi madre, su voz apenas un susurro. Este no es el momento ni el lugar.
Este es exactamente el momento y el lugar, la interrumpió la abuela. Están celebrando su matrimonio, su familia, su éxito. Bueno, me gustaría saber qué pasó con la casa que compré para su hija. La hija de la que supuestamente están tan orgullosos. Mi padre se puso de pie abruptamente. La estábamos guardando para ella. Pensamos que no estaba lista para ese tipo de responsabilidad. Acababa de abandonar la escuela. No tenía trabajo, ni dirección. Eso fue hace 18 meses, dije, encontrando mi voz. Tengo un trabajo desde hace más de un año. Me he estado ahogando en ese apartamento, y nunca dijiste una palabra sobre una casa. Te estábamos protegiendo, insistió mi madre, con lágrimas en los ojos. La actuación quizás habría funcionado con alguien más, pero la abuela y yo la habíamos visto usar el llanto estratégico demasiadas veces. ¿Protegerla? La risa de la abuela fue amarga. Dejándola vivir en la miseria, hizo una pausa, mirando alrededor del costoso lugar. Mientras ustedes claramente no tienen problemas financieros, ¿dónde está la casa?, pregunté directamente, mirando a mi padre. Si la tenían guardada, ¿dónde está? Las garras se estiraron demasiado. Tyler aclaró su garganta. Papá, tal vez deberías. Tyler vive allí, dijo mi padre rápidamente. Pensamos que tenía más sentido. Él tenía préstamos estudiantiles. Estaba comenzando su consultorio, lo necesitaba. ¿Le dieron mi casa a Tyler? Las palabras salieron ahogadas. Tomaron algo que la abuela compró para mí y se lo dieron a su niño de oro. No es así, comenzó Tyler. Pero no podía escuchar sus excusas por el rugido en mis oídos. Planeamos conseguirte algo más pequeño, agregó mi madre desesperadamente. Algo más apropiado para tu situación. La casa de Fairmont era demasiado para alguien que ni siquiera tenía empleo, así que me robaron. Cada palabra se sentía pesada en mi lengua. Cometieron fraude. Esa casa estaba a mi nombre, y de alguna manera la tomaron y se la dieron a Tyler. La abuela Ruth sacó su teléfono. James, te necesito en el salón de banquetes Riverside inmediatamente. Emergencia familiar. Hizo una pausa. Trae el archivo inmobiliario de la propiedad de Fairmont. Colgó y fijó a mis padres con una mirada que podría congelar lava. Mi abogado estará aquí en 20 minutos. Les sugiero que usen ese tiempo para decidir si quieren explicarme esto en privado a la policía. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos inventaron excusas apresuradas y se fueron. Otros se quedaron, mirando descaradamente el drama. Mi madre rompió en llanto real, el rímel corriendo por su rostro. La celebración del aniversario había implosionado espectacularmente. Nos trasladamos a una sala privada fuera del salón principal. Abuela, mis padres, Tyler, Stephanie y yo nos sentamos alrededor de una mesa de conferencias mientras la fiesta se desintegraba afuera. Tyler lucía miserable, con las manos apretadas sobre la mesa. No lo sabía, dijo en voz baja. Me dijeron que compraron la casa para ayudarme con mis préstamos estudiantiles y tener espacio para cuando Stephanie y yo empezáramos una familia. No tenía idea de que se suponía que era de ella. Stephanie tocó su brazo. Tyler, dijiste que te parecía raro que tus padres te compraran una casa cuando nunca antes habían hecho algo así. Asumí que finalmente estaban reconociendo mis logros, admitió. Y la palabra hirió, aunque podía ver su vergüenza. ¿Cómo lo hicieron?, exigió la abuela, mirando a mis padres. La escritura estaba a su nombre. ¿Cómo la transfirieron? Los hombros de mi padre se encorvaron. Enviaste toda la documentación a nuestra dirección. Pensaste que ella aún vivía con nosotros. Para cuando se mudó, todo ya se estaba entregando aquí. Abrimos su correo. Mi madre agregó, con voz débil. Vimos la escritura de la casa, los papeles de la hipoteca, todo. Y pensamos, genuinamente creímos que estábamos tomando la decisión correcta. Ella acababa de dejar la facultad de Derecho. No tenía ingresos. ¿Cómo podría mantener una propiedad así? Entonces, falsificaron su firma. La abuela no hacía una pregunta. El silencio lo confirmó. Nos dijimos que era temporal, dijo mi padre. La mantendríamos hasta que ella se recuperara, luego la transferiríamos correctamente. Pero Tyler necesitaba un lugar, y parecía un desperdicio dejarlo vacío. Te inventaste excusas para robarle a tu propia hija. La voz de la abuela era plana. Viste una oportunidad y la tomaste. James llegó. El abogado de la abuela, un hombre de rostro anguloso en sus 50 años, cargando un maletín de cuero. Escuchó la explicación con las cejas cada vez más arqueadas, haciendo ocasionalmente notas en un bloc legal. El fraude postal es un delito federal, dijo de manera conversacional. Fraude de título, interferencia con el registro de propiedad, engaño a una compañía de títulos. Estamos viendo múltiples felonías aquí. Mi madre emitió un sonido ahogado. Mi padre envejeció 10 años en segundos. Sin embargo, continuó James, podríamos resolver esto discretamente si todas las partes cooperan.
La propiedad necesita ser traspasada correctamente a su dueño legítimo. Esta vez, registrada realmente en el condado. Todo el capital que Tyler ha construido necesita ser calculado y compensado. Y está el asunto de la restitución por 18 meses de costos de vivienda que la señorita Winters incurrió, mientras era privada de su propiedad sin saberlo. Tyler habló. Me mudaré inmediatamente. Hice mejoras a la casa, añadí una cerca, renové la cocina. Yo pagué eso, pero no me importa. No voy a beneficiarme de un fraude, aunque sea un fraude sin saberlo. Me miró. Cara, lo siento mucho. No tenía idea. Papá me dijo que él estaba manejando todo el papeleo, que la casa estaba a su nombre inicialmente y que me la estaba regalando. Nunca vi la escritura real o los documentos del título. Dijo que me los daría después de que todo estuviera finalizado. Debí haber hecho más preguntas. Le creí. Tyler siempre había sido competitivo, siempre había sido el favorito, pero nunca había sido deliberadamente cruel. Había sido un beneficiario del robo de nuestros padres, pero no un conspirador. Nuestros padres también le habían mentido, solo que de manera diferente. Los siguientes días involucraron más trámites legales de los que había esperado. James explicó que, como la escritura nunca se había registrado correctamente a mi nombre, esencialmente teníamos que iniciar la transferencia de la propiedad desde cero. La compañía de títulos tuvo que involucrarse. Se emitió un nuevo seguro de título. Se corrigieron los registros del condado. No era tan simple como firmar un papel. Esto tomará unas 2 semanas para procesarse completamente, explicó James. Quizás 3. La oficina del registrador del condado no se mueve rápidamente, pero lo haremos correctamente esta vez, con cada I con su punto y cada T cruzada. Mis padres aceptaron cubrir todos los honorarios legales y los costos de cierre asociados con la transferencia correcta del título. Era lo mínimo que podían hacer. Las siguientes horas involucraron papeleo, llamadas telefónicas y negociaciones. Mis padres acordaron transferirme legalmente la casa a través de canales legales. Esta vez asegurándose de que quedaría registrada en el condado, con James supervisando cada firma y presentación. Ellos pagarían 18 meses de mi alquiler del apartamento, $23,000 en total. Tyler tendría 60 días para mudarse, y yo lo compensaría por las renovaciones que había hecho con su propio dinero, siempre que pudiera mostrar los recibos. Mis padres también pagarían los honorarios legales de James. A cambio, no se presentarían cargos criminales. Pero, añadió la abuela, su voz afilada como una navaja. Nuestra relación ha terminado. Los dos, he hecho algunas llamadas. Están fuera de mi testamento. El fondo fiduciario que había establecido para su jubilación se disolverá a partir de mañana por la mañana. Le robaron a mi nieta. Me mintieron, y me mostraron exactamente quiénes son. Mamá, por favor. Mi padre comenzó. Te di todo, continuó la abuela, su voz quebrándose ligeramente. Pagué tu educación, ayudé con tu primera casa, apoyé tus negocios, y tú me pagaste robándole a tu propia hija. A mi nieta, que estaba luchando mientras tú. ¿Vivías cómodamente? Mi madre intentó acercarse, pero la abuela se retiró. No lo hagas. Lo digo en serio, Pamela. Hemos terminado. La fiesta de aniversario terminó en desgracia. Los invitados salieron en fila, seguidos por susurros. El personal del lugar limpió a nuestro alrededor mientras los abogados redactaban documentos. Tyler y Stephanie se fueron en silencio, prometiendo empezar a empacar de inmediato. Mis padres se sentaron solos en su mesa decorada, rodeados de rosas marchitas y comida fría, con mirada de shock. Yo me fui con la abuela Ruth. Ella me llevó a un hotel y nos registró en una suite de 2 habitaciones. Ninguna de las dos habló mucho. Los eventos de la noche se sentían surrealistas, como una pesadilla de la que no podía despertar. Lo siento, dijo finalmente la abuela mientras estábamos sentadas en la sala. Debí haberme comunicado contigo directamente. Debí asegurarme de que recibieras todo. Envié todo a su dirección porque pensé que aún estabas allí temporalmente y nunca lo verifiqué. Esto es en parte mi culpa. Intentaste hacer algo maravilloso por mí, dije, con la garganta apretada. Ellos son los que lo corrompieron. No tienes nada por qué disculparte. Aún así, pude haberlo evitado. Ella suspiró profundamente. Me han decepcionado antes, pero nunca imaginé que harían algo así. A su propia hija. Esa noche el sueño no llegó. Me acosté en la cama del hotel mirando al techo, mi mente repitiendo cada detalle. ¿Cuántas veces había mencionado mis dificultades a mis padres? ¿Cuántas conversaciones sobre mi grifo que goteaba, mi calentador roto, los ratones que había visto corriendo por la encimera de mi cocina? Ellos asentían con simpatía, a veces incluso me deslizaban un billete de 20 para la comida, todo mientras guardaban el secreto de una casa que me pertenecía. La humillación ardía peor que la ira. Les daba las gracias por esos billetes de $20. Me sentía agradecida por sus pequeños gestos de apoyo.
Mientras tanto, ellos vivían cómodamente, organizando fiestas caras, yéndose de vacaciones a Europa y el Caribe. Solo los bolsos de diseñador de mi madre probablemente costaban más que mi alquiler anual. Alrededor de las 3 de la mañana, empecé a revisar mi teléfono mirando mensajes de texto antiguos. Había uno de hace 8 meses donde le contaba a mi madre sobre una gotera en el techo de mi apartamento. Ella había respondido con un emoji triste y un "eso es terrible, cariño". Los caseros pueden ser tan difíciles. Nada sobre la casa que yo poseía. Nada sobre una opción que habría resuelto todos mis problemas. Más atrás, encontré un mensaje donde le había pedido consejo a mi padre sobre cómo negociar el alquiler con mi casero. Me había dado consejos sobre cómo ser asertiva, cómo conocer mis derechos como inquilina. La ironía me enfermaba físicamente. Él me aconsejó sobre derechos de inquilinos mientras yo era en realidad una propietaria privada de su propia propiedad. La abuela Ruth llamó a mi puerta cerca del amanecer. Parecía que tampoco había dormido, aún con la misma ropa de la fiesta, su maquillaje corrido. He estado revisando mis registros, dijo, entrando a mi habitación con una carpeta. Quiero que veas exactamente lo que hice, lo que compré, cuando pasó todo. Nos sentamos en mi cama mientras ella me mostraba la documentación. El anuncio original de la casa. Lo había imprimido y guardado. Sus notas escritas a mano sobre por qué eligió esta propiedad en particular. Buen vecindario, cerca de las tiendas, 3 dormitorios, para que Cara pueda tener una oficina y un cuarto de invitados. Un jardín agradable para cuando tenga un perro algún día. El cuidado que puso al elegirlo hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Esta no había sido una compra casual. Ella había pensado en mi futuro, en mis necesidades, en mis sueños. Transferí el dinero en enero, hace aproximadamente 1 año y medio, explicó, mostrándome los estados de cuenta bancarios. La compra se cerró en febrero. Pedí a la compañía de títulos que enviara todos los documentos a la dirección de tus padres porque me dijiste que te estabas quedando allí temporalmente mientras buscabas un nuevo apartamento. Pensé que te lo darían todo directamente. Me mudé en marzo, dije en voz baja. Encontré mi lugar actual y me fui. Nunca supe que aún llegaba correo para mí. Ellos nunca lo reenviaron. Nunca mencionaron que llegaban documentos. Sacudí la cabeza. La traición tenía capas y más capas. Interceptaron mi correo deliberadamente, ocultaron documentos críticos, falsificaron mi firma y transfirieron una propiedad que no les pertenecía. Estos no fueron errores ni malentendidos. Esto fue un robo calculado. La abuela me mostró más papeles, estados de cuenta de impuestos sobre la propiedad que deberían haber llegado a mí, documentos de seguro de propietario, facturas de servicios públicos. Todo había sido desviado, ocultado, manejado sin mi conocimiento. Mis padres habían creado todo un sistema paralelo para mantener su fraude. Espera, dije, algo se me ocurrió. Si la casa estaba a mi nombre, ¿cómo la transfirieron a Tyler? No puedes simplemente cambiar una escritura sin la firma del propietario. La expresión de la abuela se oscureció aún más. Eso es lo que tengo la intención de averiguar. O bien falsificaron tu firma en los documentos de transferencia, o ella hizo una pausa, hojeando papeles, o nunca registraron la escritura a tu nombre. Puede que la interceptaran antes de presentarla en el condado. Las implicaciones me hicieron sentir enfermo, así que puede que ni siquiera haya sido el dueño legal todo este tiempo. Lo sabremos pronto. James está obteniendo los registros del condado ahora mismo. Voy a arreglar esto. La abuela lo prometió, no solo legalmente. Voy a asegurarme de que obtengas todo lo que deberías haber tenido desde el principio. Te robaron 18 meses. No podemos recuperar ese tiempo, pero podemos asegurarnos de que seas compensado por cada parte del sufrimiento que causaron. La mañana siguiente, llamé para decir que estaba enfermo al trabajo. No podía enfrentar mi trabajo de ventas después del caos de la noche anterior. Mi jefa, una mujer amable llamada Margaret, escuchó algo en mi voz y no hizo preguntas. Toma el tiempo que necesites, dijo simplemente. En cambio, James me recogió y me llevó a Fairmont Meadows, un vecindario por el que había pasado con envidia muchas veces, admirando las calles arboladas y las casas bien cuidadas. La casa con contraventanas azules estaba en una esquina. Columnas blancas enmarcaban el porche delantero. Un garaje para 2 autos se extendía del lado derecho. Robles maduros daban sombra al jardín delantero. Era hermosa, sólida, el tipo de casa con la que soñaba, pero nunca pensé que sería dueño. El auto de Tyler estaba en el camino de entrada. Salió cuando nos acercamos, luciendo agotado. No pude dormir, admitió. Seguí pensando en todo. ¿Puedo mostrarte alrededor? Caminamos juntos. La renovación de la cocina que había mencionado presentaba encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable. La sala tenía pisos de madera dura, 3 dormitorios arriba, 2 baños completos, un sótano terminado. El patio trasero tenía la cerca que él instaló, creando un espacio privado con un pequeño patio. Yo invertí unos 30,000 en mejoras.
Tyler dijo, tengo recibos de todo, pero honestamente, cara, me siento enfermo por todo esto. Quédate con ello. Considéralo renta. Debí haber estado pagándote a ti, Tyler. No, no puedo. Insisto. Viví aquí 18 meses sin pagar renta mientras tú sufrías en ese apartamento. Las renovaciones ni siquiera comienzan a cubrir lo que te debo moralmente. Me entregó un llavero. Estos son todos tuyos. Ya empecé a buscar apartamento. Stephanie y yo nos iremos en 2 semanas, no en 60 días. Después de que se fue, me quedé parada en la sala vacía. Mi casa, mía. Había pasado de un estudio infestado de cucarachas a una casa de 3 habitaciones en un hermoso vecindario, porque mi abuela me amaba, porque intentó ayudarme y mis padres la habían robado. La ira llegaba en oleadas. Pasé 18 meses luchando, saltándome comidas, usando ropa raída, viviendo con miedo al desalojo. Lloraba hasta quedarme dormida, preocupada por el dinero. Me sentía un fracaso porque no podía permitirme una estabilidad básica. Y todo ese tiempo, había sido dueña de esta casa. Caminé de nuevo por las habitaciones, esta vez mirando de verdad. Tyler tenía buen gusto. Tenía que reconocerlo. El azulejo de la cocina tenía pequeños mosaicos azules que capturaban la luz. Había instalado molduras de corona en la sala. El baño principal había sido mejorado con un nuevo tocador y accesorios modernos. Bajo diferentes circunstancias, habría apreciado sus mejoras, pero estas circunstancias no eran diferentes. Eran lo que eran. Abrí los armarios y los encontré vacíos, excepto por algunos ganchos de alambre. Revisé el sótano y vi que Tyler había terminado la mitad, añadiendo alfombra e iluminación empotrada. Un espacio perfecto para una oficina en casa o un estudio. La otra mitad permanecía sin terminar, con hormigón expuesto y estanterías de almacenaje. La cerca del patio trasero que había mencionado era de cedro macizo, instalada profesionalmente. El patio había sido pavimentado con adoquines apropiados, no con las baratas losas de hormigón que yo esperaba. Un pequeño arriate corría a lo largo de la línea de la cerca, aunque aún no se había plantado nada. Era octubre. La temporada de cultivo había terminado. Me senté en el escalón del patio trasero mirando este jardín que era mío. En algún lugar cercano, un perro ladró. El viento susurró entre los robles que bordeaban la propiedad. Sonidos suburbanos normales. El tipo de ambiente tranquilo con el que soñaba mientras yacía despierto en mi apartamento, escuchando a mis vecinos de arriba pelearse a las 2 de la mañana. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Necesitamos hablar de esto racionalmente. Estás siendo influenciado por la ira de Ruth. Te queremos. Intentábamos ayudar. La manipulación era casi impresionante por su audacia. Habían cometido fraude y de alguna manera yo era el irracional. La ira de la abuela Ruth era el problema, no su robo. No respondí. No había nada que decir. Llegó otro mensaje, esta vez de mi padre. Tu abuela te está volviendo en nuestra contra. Cometimos un error de juicio, pero nuestras intenciones eran buenas. No eches a perder a tu familia por un malentendido. Un malentendido. Eso era lo que llamaban ahora. No fraude, no robo, no traición. Un malentendido, como si hubieran confundido accidentalmente algún papeleo en lugar de falsificar deliberadamente mi firma y robar mi propiedad. Bloqueé ambos números. Durante los siguientes días, la realidad de lo sucedido comenzó a calar más hondo. Me encontraba enfadándome en momentos aleatorios mientras preparaba café, mientras conducía al trabajo, mientras doblaba la ropa. La ira me golpeaba como una ola, robándome el aliento, haciendo que mis manos temblaran. Confiaba en mis padres. A pesar de su obvio favoritismo hacia Tyler, a pesar de su decepción cuando dejé la facultad de Derecho, creía que en el fondo querían lo mejor para mí. Había interiorizado su narrativa de que yo era el problema. Demasiado débil, demasiado voluble, demasiado irresponsable para triunfar. Pero yo no era el problema. Ellos lo eran. Esta revelación se sintió sísmica. Toda mi autoimagen se había construido sobre su cimiento de crítica y comparación. Creía que era menos que Tyler porque me lo dijeron de 1000 maneras sutiles. Había aceptado que merecía menos porque no cumplí sus expectativas. La casa demostraba lo contrario. La abuela Ruth había creído que yo merecía un hogar hermoso, seguridad financiera, una base sobre la cual construir. Ella había invertido una suma considerable de dinero en mi futuro, no en el de Tyler, en el mío. Mis padres me habían robado esa balsa de confianza junto con la propiedad. Comencé a ver a una terapeuta, una mujer llamada doctora Patricia Ayes, especializada en trauma familiar. En nuestra primera sesión, pasé 45 minutos solo explicando lo que había sucedido. Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando. ¿Cómo te sientes respecto a tus padres ahora?, preguntó cuando terminé. Enojada, dije de inmediato. Traicionada. Confundida. A veces casi me dan lástima porque han perdido su relación con la abuela Ruth y conmigo.
Pero sobre todo estoy furiosa. Todos esos sentimientos son válidos. Dijo la doctora Hayes. Experimentaste una profunda traición por parte de las personas que debían protegerte y apoyarte. Va a tomar tiempo procesarlo. Sigo pensando en todas las veces que pasé dificultades. Le conté todas las comidas que me salté. La vez que no pude pagar el dentista cuando tenía una caries, así que solo aguanté el dolor por meses. Ese invierno, mi calefacción no funcionaba y dormía usando 3 capas de ropa y un abrigo. Ellos sabían que estaba sufriendo. Podrían haberlo terminado en cualquier momento, pero eligieron no hacerlo. El doctor Hayes dijo con suavidad. Eligieron mantener su engaño. Esa es una traición profunda al deber parental. Tyler no deja de disculparse. Agregué, se mudó temprano. Se niega a aceptar dinero para sus renovaciones. Dice que se siente enfermo por beneficiarse del fraude, pero no puedo evitar preguntarme si sospechaba algo. No es estúpido. ¿No le pareció extraño que mamá y papá de repente le compraran una casa? ¿Qué dijo cuando le preguntaste? Que asumió que finalmente estaban reconociendo sus logros. Lo cual tiene sentido. Honestamente, siempre lo trataron como el hijo favorito. ¿Por qué no pensaría que merecía un trato especial? El doctor Hayes asintió. Parece que tus padres crearon una dinámica familiar tóxica que dañó tanto a ti como a tu hermano, solo de maneras diferentes. A ti te hicieron sentir insuficiente. A él le enseñaron que tenía derecho a un trato especial. Ninguno de esos patrones es saludable. Las sesiones ayudaron. Hablar de mis sentimientos, examinar las dinámicas familiares, entender que no merecía el trato que recibí. Todo me ayudó a procesar la enormidad de lo sucedido. La transferencia legal tomó 3 semanas en total. James manejó cada detalle, asegurándose de que la escritura se registrara correctamente esta vez con mi firma real en todos los documentos. El título llegó a mi nombre únicamente, Kara Winters, única propietaria. El cheque de mis padres por 18 meses de alquiler llegó por correo certificado junto con una torpe carta de disculpa que tiré sin leer. La abuela Ruth me ayudó a mudarme después de que Tyler se marchó. Me compró muebles, utensilios de cocina, toallas y sábanas. Considérelo un regalo de bienvenida a tu hogar, dijo con firmeza cuando protesté. Deberías haber tenido esto hace 18 meses. Solo estamos poniéndonos al día. El día de la mudanza en sí se sintió surrealista. Había acumulado tan poco durante mis años en el apartamento. La mayoría de mis pertenencias cabían en la camioneta de Tyler en un solo viaje, mi futón, una pequeña estantería, 3 cajas de ropa, una caja de artículos de cocina, otra caja de posesiones varias. Ver todo lo que poseía expuesto así me hizo darme cuenta de cuánto había estado viviendo en modo supervivencia, sin realmente construir una vida. La abuela Ruth llegó con un camión de entrega de muebles. Me tomé la libertad de pedir algunos elementos esenciales, dijo, y observé cómo los mudadores entraban una cama de verdad con un colchón apropiado, un sofá, una mesa de comedor con sillas, un escritorio para la habitación de invitados. Pensó en todo. Esto es demasiado, protesté, pero ella me hizo un gesto de despedida. Yo había planeado darte un presupuesto para tu nueva casa hace 18 meses. Esto es solo un regalo retrasado. Su expresión se endureció. Tus padres también te robaron eso. La alegría de mudarte a tu primer hogar, de elegir muebles, de que yo te ayudara a instalarte adecuadamente. Así que, lo estamos haciendo ahora. Pasamos el día desempacando, acomodando muebles, colgando cortinas. La abuela tenía opiniones sobre todo. Hacia dónde debía mirar el sofá, qué habitación debería ser la oficina, cómo organizar los armarios de la cocina. Normalmente, sus fuertes opiniones podían ser abrumadoras, pero hoy agradecí que alguien más tomara decisiones. Me sentía vacío, emocionalmente agotado. Al anochecer, la casa parecía habitada, no completamente decorada o personalizada aún, pero funcional, acogedora. La cocina tenía platos y ollas y sartenes. El baño tenía toallas y artículos de higiene. Mi dormitorio tenía sábanas, mantas y almohadas que no olían a humedad como en mi viejo apartamento. Gracias, le dije a la abuela mientras nos sentábamos en el nuevo sofá a comer pizza de un lugar local que ella descubrió. Por todo esto, por luchar por mí. Por no dejar que se salieran con la suya. Eres mi nieta, dijo simplemente. Te amo. Lo que hicieron fue imperdonable, y no voy a permitir que nadie te trate así, ni siquiera mi propio hijo. ¿Duele?, pregunté, interrumpiéndola. Él es tu hijo. Ella guardó silencio por un momento. Sí, duele. Pero algunas líneas no se pueden borrar. Gerald tomó sus decisiones. Eligió robarte a ti en lugar de ser honesto conmigo. Eligió proteger su robo en vez de proteger a su hija. Esas decisiones tienen consecuencias. Mamá y papá siguen enviándome mensajes desde diferentes números. Lo admito. Cada vez que bloqueo uno, intentan con otro. Quieren hablar, explicar, hacerme entender su perspectiva. ¿Quieres escuchar su perspectiva?
Lo pensé. Quizás algún día, pero no ahora. Ahora mismo, estoy demasiado enojada. Y no confío en ellos. Cada conversación sería solo un intento de manipularme para que los perdone y así puedan volver a estar en tu testamento. La abuela resopló. Probablemente tengas razón. Gerald siempre tuvo puestos los ojos en la herencia. Incluso de niño, calculaba cuánto costaban las cosas, lo que podría heredar algún día. Pensé que lo superaría. Parecía triste. Supongo que fallé con él de alguna manera. Lo crié para que valorara el dinero por encima de la integridad. Eso no es tu culpa, dije con firmeza. Él es un adulto. Tomó sus propias decisiones. Aún así, como madre, te preguntas qué podrías haber hecho diferente. Apretó mi mano. Pero estoy orgullosa de ti. Estás manejando esto con más elegancia de la que yo habría tenido a tu edad. Mi primera noche en la casa, recorrí cada habitación, tocando paredes, abriendo armarios, parándome en los umbrales. La habitación principal tenía espacio para una cama de verdad, no solo el futón en el que he estado durmiendo. La cocina tenía espacio para una mesa. El sótano podría convertirse en una oficina o un espacio para pasatiempos. Tenía un jardín, un garaje, más espacio del que sabía qué hacer. Me senté en los escalones del porche mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranja y rosa. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Por favor, llámanos. Necesitamos hablar. Somos tus padres. Lo borré. Otro mensaje de mi padre. Estás cometiendo un error al cortar lazos con nosotros. La familia debería perdonar. Bloqueé el número. Tyler llamó unos días después. Quería que supieras que les dije que yo tampoco les hablaré hasta que hagan una verdadera reparación. Lo que hicieron fue imperdonable. Stephanie está de acuerdo. Estamos planeando saltarnos la Navidad este año. Tal vez ir de viaje en su lugar. Eres bienvenido a unirte si quieres. La oferta me sorprendió. Tyler y yo nunca habíamos sido particularmente cercanos. El juego de comparaciones que nuestros padres jugaban había creado distancia entre nosotros. Pero tal vez podríamos construir algo nuevo. Una relación fraternal no definida por la competencia y el favoritismo. Lo pensaré, le dije. Gracias. La abuela Ruth venía cada domingo a cenar. Cocinábamos juntos, veíamos películas antiguas, hablábamos de todo y de nada. Me contaba historias sobre cómo construyó su negocio, sobre enfrentarse a quienes la subestimaban, sobre aprender a confiar en sus instintos. Tus padres me llamaron. Lo mencionó una noche, unos 3 meses después del desastre del aniversario. Quieren reconciliarse. Dicen que han aprendido la lección. ¿Qué les dijiste? Les dije que lo consideraré cuando hagan una restitución adecuada para ti. Restitución financiera por lo que perdiste y restitución personal mostrando un cambio genuino. Las palabras no significan nada. Las acciones importan. Ella me miró seriamente, pero esa es mi decisión. La tuya puede ser diferente. Tú eliges qué relación tienes con ellos, si es que tienes alguna. Lo pensé detenidamente. Mis padres me habían robado, me habían mentido, me dejaron luchar mientras acumulaban recursos. Habían valorado a su hijo favorito por encima de mí. Cometieron delitos para mantener el statu quo de su favoritismo. Pero también recordé buenos momentos. Mi madre enseñándome a hornear. Mi padre ayudándome con un proyecto escolar, fiestas de cumpleaños y vacaciones familiares. Habían sido padres imperfectos, a veces negligentes, comparándome desfavorablemente con Tyler a menudo. Pero hasta el robo de la casa, no me había dado cuenta de la profundidad de su disfunción. Quizás algún día estaría lista para hablar con ellos. Quizás después de terapia, después de procesarlo, después de que demostraran un cambio real. Pero en ese momento, necesitaba distancia. Necesitaba construir una vida que fuera mía, sin manchas de su manipulación. Comencé a tomar clases en la universidad comunitaria. Solo 1 o 2 cursos al principio, explorando diferentes materias sin la presión de la escuela de derecho acechándome. Historia del arte, escritura creativa, psicología, aprendiendo por el placer de aprender, no para cumplir las expectativas de otro. El trabajo mejoró. Me ascendieron a subgerente, luego a gerente. El aumento de sueldo no fue enorme, pero combinado con no pagar renta, podía respirar financieramente. Construí un fondo de emergencia. Compré víveres sin calcular cada centavo. Reemplacé mi auto que se moría con un sedán usado confiable. Pequeñas victorias, pequeñas libertades, construyendo una vida pieza por pieza. La estabilidad financiera cambió más que solo mi cuenta bancaria. Empecé a dormir mejor, sin despertarme a las 3 de la mañana en pánico por las facturas. Podía ir al médico cuando me sentía enferma en lugar de esperar a ver si se me pasaba. Me uní a un gimnasio. Compré libros en vez de usar exclusivamente la biblioteca. Pequeños lujos que la mayoría daba por sentado, para mí se sentían revolucionarios. También comencé a entender cuánto estrés había estado cargando.
Sin la presión financiera constante, mi ansiedad disminuyó drásticamente. Los ataques de pánico que me habían plagado en la Facultad de Derecho no regresaron. Podía concentrarme en el trabajo sin el zumbido constante de la preocupación consumiendo mis pensamientos. En la tienda donde trabajaba, me encontré relacionándome de manera diferente con los clientes con dificultades. Cuando alguien no podía costear su compra y empezaba a devolver cosas, a veces cubría la diferencia yo misma o aplicaba cualquier descuento que pudiera encontrar. Recordaba ser esa persona, contando centavos, tomando decisiones imposibles entre necesidades. «Eres demasiado generosa», dijo mi colega Denise un día después de verme ayudar a una mujer que le faltaba dinero para su cuenta del supermercado. «He estado ahí», dije simplemente. «Sé cómo se siente». Margaret, mi jefa, me llamó aparte unos meses después. «La corporación notó que tus puntajes de satisfacción del cliente son los más altos del distrito. Preguntan si estarías interesada en un programa de entrenamiento para gerente de distrito. La oportunidad significaría más responsabilidad, mejor pago y una carrera profesional clara». Hace 6 meses, lo habría descartado como imposible. ¿Cómo podría asumir más cuando apenas sobrevivía? Pero ahora, estable y segura, podía considerar un futuro más allá de solo pasar el día. «Estoy interesada», le dije. A medida que se corrió la voz sobre lo que mis padres habían hecho, varios familiares se acercaron. Algunos fueron comprensivos. Otros intentaron hacer de mediadores, sugiriendo que estaba siendo demasiado duro. Que las familias deberían perdonar y seguir adelante. Mi tía Linda, la hermana de mi padre, me llamó directamente. «Creo que necesitas considerar la perspectiva de tus padres», dijo. «Estaban preocupados por ti. Tal vez cometieron un error de juicio, pero siguen siendo tus padres. Falsificaron mi firma y robaron mi casa», dije sin rodeos. «Eso no es un error de juicio. Eso es fraude. La familia es complicada». «No», interrumpí. «Esto no es complicado. Cometieron crímenes contra mí. Me dejaron sufrir mientras se beneficiaban de una propiedad que me pertenecía. Mintieron repetidamente. Esto no se trata de sentimientos complicados. Se trata de lo básico entre el bien y el mal». La tía Linda intentó un enfoque diferente. «Tu padre está devastado. Ha perdido el apoyo de su madre, su relación contigo. ¿No crees que ya ha sido castigado suficiente? Está enfrentando las consecuencias de sus decisiones». Dije que eso no es castigo. Es responsabilidad. Y honestamente, tía Linda, si no puedes entender por qué lo que hicieron estuvo mal, probablemente tampoco deberíamos seguir hablando. Ella colgó. Me sentí mal durante unos 5 minutos, luego me di cuenta de que estaba aliviado. Cortar con los facilitadores se sintió casi tan importante como cortar con mis padres mismos. Tyler y Stephanie me invitaron a cenar a su nuevo lugar, un departamento en el centro. Hablamos con honestidad sobre nuestra infancia, sobre las dinámicas que nos habían formado. Tyler admitió que siempre supo que era el favorito, que se había sentido culpable por ello, pero también disfrutaba de los privilegios que traía. «Debería haberte defendido más», dijo. «Debería haberlos confrontado con esa basura de comparaciones. Simplemente me gusta demasiado ser el bueno». «Éramos niños», dije. «Interpretamos los roles que nos asignaron, pero ahora somos adultos. Podemos elegir diferentes roles». Un año después de la cena del aniversario, organicé el Día de Acción de Gracias en mi casa. La abuela Ruth vino, por supuesto. Tyler y Stephanie. Invité a algunos amigos del trabajo, personas que se habían convertido en verdaderos sistemas de apoyo. Nos apiñamos alrededor de la mesa del comedor que Tyler me había ayudado a elegir, comiendo comida que preparamos juntos, riendo y contando historias. Esta era la familia. No las personas que compartían mi ADN y me traicionaron, sino las personas que se presentaron, que me apoyaron, que celebraron mis éxitos sin menospreciarlos. Mis padres enviaron una tarjeta. No la abrí. La abuela Ruth vivió 4 años más. Se mantuvo lúcida y testaruda hasta el final, falleciendo en paz mientras dormía a los 86 años. El funeral atrajo a cientos de personas cuyas vidas ella tocó. Di el elogio fúnebre, hablando de su fuerza, su generosidad, su negativa a aceptar la injusticia. Su testamento dejaba todo a mí y a Tyler dividido equitativamente. Cumplió su promesa de desheredar a mis padres. La herencia fue lo suficientemente sustancial como para que pudiera dejar mi trabajo en el comercio minorista y perseguir mis verdaderos intereses. Regresé a la escuela, esta vez estudiando trabajo social. Quería ayudar a las personas como la abuela me había ayudado a mí. Tyler usó su herencia para abrir una clínica gratuita en un vecindario desatendido. Nos asociamos en una fundación en nombre de la abuela, proporcionando asistencia de vivienda a personas necesitadas. Ambos aprendimos algo de su ejemplo, de su disposición a alzarse y exigir responsabilidades. Mis padres intentaron impugnar el testamento. Su abogado presentó documentos argumentando que merecían una parte de la herencia de su madre. James, ahora tanto un amigo de la familia como un abogado, lo había anticipado.
El testamento era a prueba de balas. El intento fue desestimado rápidamente, y terminaron debiendo honorarios legales adicionales. Me enteré por parientes lejanos que redujeron su escala, mudándose de su casa grande a un condominio más pequeño. El negocio de mi padre había tenido dificultades. Mi madre había tomado un trabajo de medio tiempo. Las consecuencias de sus decisiones los habían alcanzado. Sentí una extraña mezcla de emociones sobre sus problemas. No exactamente satisfacción. Ciertamente no alegría. Tal vez una triste especie de justicia. Ellos priorizaron el dinero y el estatus sobre la honestidad y la familia. Ahora no tenían ni lo uno ni lo otro. Tyler mencionó que preguntaban por mí, si era feliz, si consideraría verlos. Él les dijo que se comunicaran directamente si querían hablar, pero nunca lo hicieron. Orgullo probablemente o vergüenza. Tal vez genuinamente no sabían qué decir. Pasaron los años. Construí una carrera que amaba, ayudando a familias a navegar crisis de vivienda y dificultades financieras. Sabía de primera mano cómo se sentía estar a una emergencia de la indigencia, contar centavos y saltarse comidas. Podía abogar eficazmente porque lo había vivido. Eventualmente conocí a alguien. Alex trabajaba en gestión sin fines de lucro y compartía mi pasión por la justicia social. Salimos durante 2 años antes de mudarnos juntos. La casa tenía mucho espacio. Hablamos sobre matrimonio, sobre quizás empezar una familia algún día. En lo que hubiera sido el cumpleaños 90 de la abuela Ruth, Tyler y yo visitamos su tumba. Llevamos flores y nos sentamos en el pasto hablando de su legado. ¿Alguna vez piensas en perdonarlos?, preguntó Tyler en voz baja. A mamá y papá. Consideré la pregunta. Los he perdonado por mi propia paz. Aferrarme al enojo me estaba envenenando, pero el perdón no significa reconciliación. Puedo liberar el resentimiento sin invitarlos de vuelta a mi vida. Eso tiene sentido. Tyler arrancó pasto distraídamente. Se comunicaron conmigo la semana pasada. Me preguntaron si ayudaría a concertar una reunión contigo como si fuera algún tipo de intermediario. ¿Qué les dijiste? Dije que eres una adulta que puede tomar sus propias decisiones. Si quieren hablar contigo, necesitan hacerlo ellos mismos. Directamente, con una responsabilidad genuina, no solo representando remordimiento para volver al testamento en el que ya no están. Sonreí. Buena respuesta. Nos sentamos en un silencio cómodo, rodeados de memoriales de personas que habían vivido y muerto, amado y perdido. La lápida de la abuela decía Eleanor Chen, constructora, madre, luchadora por la justicia. Habíamos elegido las palabras con cuidado, intentando captar su esencia. Estaría orgullosa de nosotros, dijo Tyler. De lo que hemos construido, los cimientos, la clínica, nuestro trabajo. Definitivamente tendría opiniones sobre todo lo que estamos haciendo mal, añadí, y ambos nos reímos. La abuela nunca fue de dar elogios vacíos. Había sido directa, a veces brutalmente, siempre empujando a ser mejores. Esa tarde, recibí un correo electrónico de mi madre. El asunto decía, por favor, lee esto. Pasé el cursor sobre el botón de eliminar, pero la curiosidad ganó. Lo abrí. El mensaje era largo, detallado, claramente escrito y reescrito muchas veces. Reconoció su robo, su traición, sus fracasos como padres. Describió la terapia que ambos habían estado recibiendo, el trabajo que habían hecho para entender sus patrones de favoritismo y control. No pidió perdón ni reconciliación. Simplemente asumió la responsabilidad y se disculpó. Al final, escribió, no espero que respondas. No merezco tu tiempo ni tu atención. Solo necesitaba que supieras que ahora veo claramente lo que te hicimos. Lo que te robamos, no solo una casa, sino seguridad, dignidad y tranquilidad mental. Fuimos monstruosos. Estábamos equivocados. Y lo siento muchísimo. Lo leí 3 veces. Una parte de mí quería descartarlo como manipulación, pero algo en el lenguaje se sentía diferente de sus intentos previos de contacto. Menos centrado en su dolor, más centrado en sus acciones. Guardé el correo en una carpeta y no respondí. Quizás algún día lo haría, quizás no. Pero agradecí el reconocimiento, la responsabilidad sin exigencias adjuntas. Alex me encontró mirando fijamente mi laptop. ¿Todo bien? Sí, dije, cerrando la computadora, solo procesando algunos asuntos familiares antiguos. ¿Los padres? Los padres. Alex besó la parte superior de mi cabeza. Cualquier cosa que decidas, te apoyo. Perdón total, reconciliación parcial, arreglo permanente. Es tu elección, tu sanación, tu tiempo. Esto es lo que el amor parecía. Apoyo sin presión. Confianza sin manipulación, espacio para tomar mis propias decisiones sin juicio. Años después de esa cena de aniversario, había construido algo real, un hogar, una carrera, relaciones basadas en respeto mutuo, estabilidad financiera, paz. La abuela Ruth me había dado más que una casa.
Me había dado un ejemplo de defenderme a mí misma, de negarme a aceptar maltratos, de exigir responsabilidad. Me había mostrado que el amor significa acción, no solo palabras. Que la familia se elige, no solo se hereda. La casa con contraventanas azules se había convertido en un hogar lleno de risas, de amigos, de Alex y nuestro perro rescatado, y planes para el futuro. Había pintado paredes, plantado jardines, organizado festividades. La había hecho mía de maneras que iban mucho más allá de los papeles de propiedad. A veces caminaba por las habitaciones y recordaba esa primera noche, la confusión y la conmoción de descubrir lo que mis padres habían hecho. La traición casi me rompe. Pero había sobrevivido. Más que sobrevivir, prosperé. La abuela Ruth habría estado orgullosa. No por la casa, ni el dinero, ni el éxito profesional, sino porque aprendí a defenderme. Porque elegí la dignidad sobre la obligación familiar. Porque construí una vida en mis propios términos. Y en verdad, ese fue el mayor legado que ella pudo haberme dado.